Hola, buenas noches. Estamos aquí transmitiendo este miércoles 29 de mayo, a punto de terminar el quinto mes del 2019, quinto mes intenso. Y vaya que estamos ahora con temas muy importantes, muy movidos, no solamente en el ámbito político, sino también en el ámbito hasta del crimen organizado, con la detención de los líderes de la Unión Tepito y también pues evidentemente con temas que tienen que ver ahora sí con la corrupción del sexenio pasado. Muchas gracias a quienes están sumando a esta transmisión en Facebook Live. Les agradezco mucho a Silvia Lira, a Mari Castro, a Antonio Estrella, a quienes nos ven desde donde nos vean, desde Cancún, Violeta Salazar, desde la Ciudad de México está Juan Ignacio Corro, a Enrique Delgado le mando un saludo. Vamos a hablar de un tema que, bueno, desde ya casi 2 años y medio estamos abordando en la información de la trama política de la corrupción. Antes de que empecemos, quiero también señalar a todos los que nos están viendo y quienes nos están transmitiendo que por órdenes del Instituto Nacional Electoral del INE, la conferencia matutina de Andrés Manuel López Obrador en la Ciudad de México y en los estados donde habrán elecciones el próximo domingo, en Puebla, en Baja California, o sea, todo el estado de Baja California, en Zacatecas y en otras partes también, en Aguascalientes incluyendo, no se está viendo en televisión abierta, pero tampoco se está viendo en televisión restringida, ni tampoco se está viendo en las cuentas oficiales de Internet, de la plataforma de Internet del gobierno del gobierno federal, del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y tampoco en las cuentas de los medios públicos, porque fue una orden del INE. Desde mi punto de vista es un exceso de atribuciones, porque el INE no tiene atribuciones para regular el Internet, ni tampoco la televisión restringida, que son temas de telecomunicaciones. Pero es importante que yo les recuerde que pueden escuchar y seguir la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador a través de una red de páginas de Facebook y de organizaciones y de simpatizantes del movimiento López Obradorista, como es la página Desde la Izquierda, El Hijo del Aguizote, en fin, lo pueden ustedes observar y ver en esta misma página el día de mañana. En fin, muchas gracias, esta es aclaración que necesitaba yo hacer y por supuesto creo que los ciudadanos y las audiencias debemos hacer valer y hacer notar nuestro descontento por este exceso del INE en regular el Internet y la televisión restringida. Es coartar la libertad de expresión, como dice aquí una compañera Delta Conde, que además es una gran amiga. Muchas gracias y que evidentemente pues ella no está hablando desde el punto de vista López Obradorista, está hablando desde el punto de vista de audiencias. Muchas gracias a Marcelo Sama, a Jorge Ávila, que nos está viendo desde Atizapán, a Irma Ramírez. Sí, muchos lo quisieron ver y no pudieron, entonces yo les sugiero seguir las páginas de sitios de Facebook, de YouTube y de Periscope, como son Desde la Izquierda, El Hijo del Aguizote. Y bueno, también en esta página de su servidor, Genaro Villamil, lo vamos a transmitir en el canal 14, que es el canal que está a mi cargo en el sistema público de radiodifusión. No se está transmitiendo en televisión abierta en estas ciudades en donde hay elecciones y se ordenó el bloqueo de la señal en la Ciudad de México, en Puebla y en Aguascalientes y en Baja California. Muchas gracias, Arturo Rodríguez, gracias. A Yaguir Caridad Villegas, muchas gracias. Alma Linares, que nos está viendo desde la calurosísima Mérida, Yucatán. Aquí también hay mucho calor en la Ciudad de México. Alberto Ramírez, muchas gracias. Antes de empezar, bueno, quiero hacer nada más una breve autopromoción. Hace un año nosotros publicamos este libro, Cleptocracia.
Cleptocracia, el nuevo modelo de la corrupción, donde pues explicaba que justamente antes de las elecciones de julio del 2018, que se estaba llegando al fin de un ciclo, que la tecnocracia del modelo neoliberal había degenerado en cleptocracia y que la cleptocracia iba a hacer todo lo posible por perdurar, pero que se estaba ya derrumbando ese modelo porque estaban divididos entre ellos. Y bueno, quiero leerles esta parte, no voy a tardar mucho, que dice Odebrecht, la caja de Pandora. En diciembre del 2016, el Departamento de Justicia de Estados Unidos dio a conocer que inició una investigación sobre el pago de sobornos a funcionarios de 12 países, incluyendo a México, a través de una estructura de triangulación de fondos millonarios llamada Caja B o Departamento de Operaciones Estructurales de la empresa brasileña constructora Odebrecht. En aquella ocasión, la subsecretaria adjunta del Departamento de Justicia de Estados Unidos, Sung-Hee Su, afirmó que tanto Odebrecht como su filial Braskem utilizaron una red de negocios ocultos que podríamos llamar departamento de sobornos y que pagaron sistemáticamente millones de dólares a funcionarios de estos 12 países durante los últimos 20 años, pero sobre todo entre 2010 y 2014. En el caso mexicano, los testimonios recogidos en la investigación del Departamento de Justicia estadounidense revelaron que Odebrecht pagó al menos 10.5 millones de dólares entre 2010 y 2014. Fíjense en las fechas, estamos hablando del sexenio de Felipe Calderón y de la campaña electoral de Enrique Peña Nieto y de los 2 primeros años del gobierno de Enrique Peña Nieto. Y bueno, interrumpo nada más brevemente para saludar a la Tomasa que esté aquí con nosotros, que ya nos está observando. Para ganar contratos de obra pública que le generaran beneficios por cientos de millones de dólares, en especial Odebrecht participó en labores de reconstrucción de las refinerías de Salamanca y Tula, ambas propiedad de Pemex. La línea de corrupción abarca a los 2 últimos gobiernos mexicanos, el de Felipe Calderón y el de Enrique Peña Nieto. Con el primero iniciaron los negocios para futuros contratos con Pemex y con Peña Nieto se concretaron. El mandatario mexicano Enrique Peña Nieto se reunió y fotografió públicamente con Marcelo Odebrecht, presidente de la constructora. Este personaje fue detenido en junio de 2015 por la justicia brasileña y redujo su pena a 19 años de prisión a cambio de dar información sobre la red de corrupción transnacional. Ya saben ustedes que el caso de Brasil pues condujo al lavajato, que es el escándalo pues del autolavado, que le tocó y generó una venganza política terrible, un cisma político interno en Brasil que provocó la dimisión de Dilma Rousseff, y no podemos explicar el retorno de la ultraderecha o de la derecha más extraña en Brasil sin el escándalo de Odebrecht. En México, bueno, lo mismo ocurrió también en otros países. En Perú, hicimos el recuento, estaban cayendo expresidentes como Ollanta Humala, varios colaboradores de Rafael Correa en Ecuador, exministros y senadores de Colombia, el ex jefe de servicios de inteligencia de Argentina, Gustavo Arribas, amigo personal del actual presidente Mauricio Macri. En Guatemala, el actual presidente también de Panamá, Juan Carlos Barrera, y decenas de funcionarios de la República Dominicana. Hasta hace unos días, solamente en Venezuela y en México no se había detenido a nadie, ni se habían girado órdenes de aprehensión contra nadie vinculadas al escándalo Odebrecht. Ahora se está cumplimentando una investigación que desde la FEPADE, la Fiscalía Especial para Delitos Electorales, realizó Santiago Nieto Castillo, entonces fiscal especial de delitos electorales en el último tramo del sexenio de Enrique Peña Nieto, y también desde la Procuraduría General de la República, con Raúl Cervantes Andrade, el penúltimo Procurador General de la República de Enrique Peña Nieto. ¿Qué fue lo que sucedió? Que apenas empezaron a conocerse los hilos conductores de los sobornos de Odebrecht a Emilio Lozoya, ex director general de Pemex,
y se cimbró la estructura del gobierno de Enrique Peña Nieto. ¿Qué sucedió? Bueno, antes de ser cesado, Nieto Castillo afirmó que la red de Odebrecht es un caso paradigmático porque atacó a los sistemas electorales de varios países del continente. Odebrecht no se puede explicar sin la elección presidencial del 2012, es decir, la elección en la que triunfó Enrique Peña Nieto. Y también Nieto Castillo investigaba las denuncias presentadas por Emilio Álvarez y Casa de la plataforma ciudadana Ahora sobre un presunto desvío de más de 1.600 millones de pesos de fondos públicos triangulados a través de la empresa OHL a la campaña electoral de Alfredo del Mazo en el Estado de México. El más implicado desde entonces en el caso Odebrecht es Emilio Lozoya Austin, el hijo del amigo más cercano, de uno de los amigos más cercanos de Carlos Salinas de Gortari. Desde entonces es investigado por dos vías: por su papel como responsable de vinculación internacional en la campaña electoral del 2012 de Peña Nieto. Es decir, no nos podemos olvidar que el escándalo Odebrecht desde el principio conduce a Enrique Peña Nieto porque los primeros sobornos que se le realizaron presuntamente a Emilio Lozoya fueron durante el 2012 en la campaña electoral de Enrique Peña Nieto, y el encargado de vínculos internacionales era nada más y nada menos que Emilio Lozoya. Y después, ya como director de Pemex, continuaron los pagos que supuestamente se habían acordado para los negocios en las refinerías y en otras obras de infraestructura de Odebrecht. La Auditoría Superior de la Federación, en la revisión de la cuenta pública de 2016, describió al menos 3 contratos irregulares del área de Pemex Transformación Industrial con Odebrecht para el mantenimiento y reconversión de las refinerías de Salamanca y Tula. Fueron entregados por adjudicación directa a Braskem, filial de Odebrecht. Uno de los contratos fue por un monto de 1.756 millones de pesos. Otro, en el caso de Tula, fue por 1.436 millones de pesos, que se le elevó después a 2.136 millones de pesos, es decir, 61.3% más, sin que la obra se haya terminado. A ver, estos que están diciendo que la refinería de Dos Bocas, que de Tabasco, que es un gran fraude, que no va a poder ser posible, ¿por qué no hablan de este fraude de la refinería de Tula o del fraude en la refinería de Salamanca, en donde está vinculado Odebrecht? Y el 11 de diciembre del 2017, la Secretaría de la Función Pública, entonces encabezada por Arely Gómez, inhabilitó por 4 años a Odebrecht para firmar nuevos contratos con dependencias federales. La sanción se le impuso por el cobro indebido de 119 millones de pesos de costos indirectos en uno de los contratos celebrados para la realización de la refinería Miguel Hidalgo, que era la de Tula. Y la historia de Odebrecht hasta antes de las elecciones de 2018 era una historia pues bastante escabrosa, porque los dos principales personajes que investigaban el asunto Odebrecht, que eran Raúl Cervantes Andrade y Santiago Nieto Castillo, uno renunció a su cargo como procurador y el otro fue cesado como titular de la Fiscalía Especializada para Delitos Electorales. Ahora, después de la victoria del 2018 de Andrés Manuel López Obrador y del movimiento que él encabeza, y a 5 meses y medio de iniciado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ya se giraron por la Fiscalía General de la República, ahora encabezada por Alejandro Gertz Manero, y por la Unidad de Inteligencia Financiera, ahora encabezada por Santiago Nieto, el mismo que empezó la investigación por la línea electoral del caso Odebrecht. Ahora hay 2 órdenes de presentación contra Emilio Lozoya y contra un empresario muy, muy vinculado al salinismo, que es Alonso Ancira. Es el dueño, propietario de Altos Hornos de México S.A., que ya tiene un largo historial como un empresario defraudador y a quien se le pagaron millonadas de dólares
por parte de Pemex en la época de Emilio Lozoya para comprar una auténtica pues empresa fantasma o empresa muerta como era la de agronitrogenados. Fue una auténtica triangulación financiera porque se presume, y esa es la línea de investigación importante, que parte del pago de los recursos de Pemex a AMSA fueron desviados a la cuenta offshore en donde también se realizaron los sobornos de Odebrecht. Ahí es donde está el vínculo entre Altos Hornos, entre Odebrecht y entre Emilio Lozoya. Todo esto es el asunto novedoso que se está conociendo con la orden de la Interpol y con la orden de la Fiscalía General para detener al señor Ancira y para detener a Lozoya Austin. ¿Qué está sucediendo? Que ahora Lozoya, a través de su abogado, el ex fiscal de hierro Javier Coello Trejo, le llamo ex fiscal de hierro porque los que tienen más de 50 años van a recordar cuando Javier Coello se presentó como el gran combatiente de la corrupción y luego él mismo fue implicado en algunos escándalos. Pero bueno, este abogado llamado Javier Coello Trejo, en una entrevista el día de hoy en Televisa con Carlos Loret, lanzó ya la amenaza. Dijo, si detienen a Emilio Lozoya, vamos a pedir que también se incluya en la presentación a Enrique Peña Nieto y por supuesto a quien en ese momento de la compra de agronitrogenados de AMSA era el presidente del Consejo de Administración de Pemex, nada más y nada menos que Luis Videgaray, el virtual vicepresidente en el sexenio pasado. Prepárense para la venganza y las fracturas de la cleptocracia peñista. ¿Va a tocar este asunto o va a vincular al sexenio de Felipe Calderón? No lo sabemos hasta ahora, pero ¿quién fue el secretario de Energía en el periodo de 2010-2012, en donde presuntamente Odebrecht pagó sobornos? Nada más y nada menos que el señor José Antonio Meade, ex candidato presidencial priista en el 2018 y que como buen político plurinominal trabajó para el PAN y para el PRI. De una u otra manera, el escándalo Odebrecht está en el corazón de la tecnocracia que trabajó para el PAN, para el PRI y que ahora vamos a observar esta trama de manera muy interesante. En fin, ustedes estarán escuchando en la comentocracia que ahora antes le decían a López Obrador que no estaba deteniendo a nadie, que era puro jarabe de pico, y ahora que está dando las órdenes bueno, que está, no él, pero su gobierno a través de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto y a través de la Fiscalía General de la República se están girando estas órdenes de aprehensión. Ahora, pues, están diciendo, no, es un cálculo electoral, porque hay elecciones en Puebla, no, es que otra vez vamos a repetir el caso de cuando Miguel de la Madrid metió a la cárcel a Díaz Serrano, o cuando Peña Nieto metió a la cárcel a Elbester Gordillo. No, señores, estamos aquí ante uno de los hilos conductores más impresionantes de la cleptocracia internacional de América Latina, que es Odebrecht, en donde se vincularán seguramente no solo a Emilio Lozoya, él es la pieza, pues digamos, la que va a conducir al caso de la tecnocracia, con Enrique Peña Nieto y con Felipe Calderón. Y, por supuesto, va a llegar hasta este personaje que ahora está otra vez muy activo, como cada inicio de sexenio, llamado Carlos Salinas de Gortari, el amigo personal del señor Ancira, de Alonso Ancira, y por supuesto, no duden que también el coletazo de Odebrecht llegue hasta Coahuila, en donde los hermanos Moreira tuvieron muchos negocios con AMSA.
y seguramente también ahí la ruta de los sobornos de Odebrecht llegó. En fin, muchas gracias, me extendí un poquito para hacer esta explicación, pero creo que es necesario. Me preguntan que cómo conseguimos los libros, este libro de Cleptocracia a través de Amazon. Es este, Cleptocracia, el nuevo modelo de la corrupción, está en Amazon y lo pueden pedir a la editorial Grijalbo. En fin, les agradezco mucho, les mando un abrazo, seguimos cada vez que podamos. Y bueno, antes de despedirme, yo quiero nada más aquí mostrarles a la negra Tomasa, que está muy pendiente de ustedes y de nuestros comentarios. Buenas noches, muchas gracias.